11 años de servicio se desmoronaron cuando la prometida del millonario le ordenó a Rosario que hiciera sus maletas y desapareciera de la mansión antes del anochecer. Lo que el heredero dijo a continuación dejó a todos paralizados y desenterró un secreto que había permanecido oculto durante más de 3 décadas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El candelabro de cristal de la mansión Velázquez proyectaba sombras doradas sobre el mármol pulido del salón principal. Era una tarde de viernes cuando la vida de Rosario cambió para siempre. Con sus 32 años, llevaba más de una década trabajando en aquella casa, cuidando cada rincón como si fuera su propio hogar, dedicándose en cuerpo y alma a una familia que, sin saberlo, estaba a punto de revelar su verdadera naturaleza. Rosario ajustó su delantal blanco sobre el uniforme azul marino, el mismo que usaba desde que llegó a trabajar siendo apenas una joven de 20 años. Sus manos, curtidas por el trabajo constante, habían limpiado cada superficie de aquella mansión. Sus ojos habían presenciado las risas y las lágrimas de los Velázquez. Su corazón había guardado secretos que ningún miembro de la familia sospechaba. Pero ese día, mientras terminaba de pulir los últimos adornos del aparador, sintió que algo diferente flotaba en el ambiente. Una tensión invisible que se manifestaba en los susurros apresurados y las miradas esquivas de los demás empleados. La puerta del salón se abrió de golpe, y Camila Santander entró como una ráfaga de viento helado. Era la prometida de Sebastián Velázquez, el heredero de la fortuna familiar. Alta, rubia, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más de lo que Rosario ganaba en un año, Camila representaba todo lo que la sociedad consideraba perfecto. Sin embargo, detrás de aquella fachada de elegancia, se escondía un alma tan fría como el mármol que pisaba. Rosario la observó acercarse, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Había aprendido a reconocer las señales, la forma en que Camila entrecerraba los ojos antes de soltar algún comentario venenoso, la manera en que sus labios se curvaban en una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Durante los 6 meses que llevaba comprometida con Sebastián, Camila había convertido la vida de Rosario en un infierno discreto, siempre cuidando que nadie más presenciara sus humillaciones. «Escúchame bien, empleada». La voz de Camila cortó el silencio del salón como un cuchillo. «He tomado una decisión que debí tomar hace mucho tiempo». Rosario dejó el paño sobre la mesa, manteniendo la compostura que tanto le había costado cultivar a lo largo de los años. Se giró lentamente para enfrentar a la mujer que la miraba con desprecio apenas disimulado. «Dígame, señorita Camila», respondió Rosario con voz serena, aunque por dentro sentía que algo se quebraba. «¿En qué puedo ayudarla?» Camila soltó una risa seca que resonó en las paredes del salón. «¿Ayudarme? Por favor, tú no puedes ayudar en nada». Dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Rosario con una autoridad que no le pertenecía. «Lo que vas a hacer es muy simple. Vas a subir a tu cuarto de servicio, vas a empacar tus cosas y vas a irte de esta casa antes de que anochezca». El mundo pareció detenerse por un instante. Rosario sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se negó a mostrar debilidad. 11 años de servicio, de dedicación absoluta, de noches sin dormir cuidando a doña Elena cuando enfermaba, de guardar secretos familiares que podrían destruir imperios. Todo eso estaba a punto de ser borrado con una simple orden. «Disculpe, señorita, pero no creo que usted tenga la autoridad para despedirme», respondió Rosario con una calma que sorprendió incluso a ella misma.
Esa decisión corresponde a don Fernando o a doña Elena. La expresión de Camila se endureció. Sus ojos brillaron con una furia contenida que prometía consecuencias terribles. «Mira, sirvienta ignorante», siseó acercándose aún más, tanto que Rosario pudo oler su perfume caro mezclado con algo más oscuro, quizás el aroma del desprecio puro. «En 3 meses seré la señora de esta casa. Mi palabra será ley aquí, y si crees que voy a tolerar tu presencia un día más, estás muy equivocada. He visto cómo miras a Sebastián. He notado tus sonrisitas cuando él entra en la habitación. ¿Crees que no me doy cuenta de tus intenciones?» Rosario sintió que la sangre se le helaba en las venas. Las acusaciones eran tan ridículas como injustas. Ella jamás había mirado a Sebastián con otros ojos que no fueran los del respeto profesional. Pero sabía que discutir con Camila era como intentar razonar con una tormenta. «Señorita Camila, yo nunca…» intentó defenderse, pero la otra mujer la interrumpió con un gesto brusco de la mano. «Cállate. No me interesa escuchar tus excusas patéticas. Haz tus maletas. La empleada se va hoy. Es mi última palabra». En ese preciso momento, una figura apareció en el umbral de la puerta. Sebastián Velázquez, con su traje impecable y su porte distinguido, había presenciado los últimos segundos del intercambio. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos se habían oscurecido de una manera que Rosario nunca antes había visto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz grave mientras entraba al salón. Su mirada se posó primero en Camila, luego en Rosario, evaluando la situación con la agudeza de quien ha sido entrenado para leer personas y circunstancias. Camila transformó su rostro instantáneamente, adoptando la máscara de dulzura que reservaba exclusivamente para Sebastián. «Amor mío», ronroneó acercándose a él con pasos calculados, «solo estaba resolviendo un pequeño problema doméstico. Esta empleada ha sido irrespetuosa conmigo y he decidido que debe irse inmediatamente». Sebastián permaneció inmóvil, su mirada fija en Rosario. Algo en sus ojos parecía estar librando una batalla interna, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría el rumbo de muchas vidas. El silencio se extendió por el salón, pesado y cargado de tensión. Sebastián dio un paso hacia adelante, alejándose sutilmente de Camila de una manera que no pasó desapercibida para ninguna de las dos mujeres presentes. Su mandíbula se tensó mientras sus ojos recorrían el rostro de Rosario, notando quizás por primera vez las pequeñas arrugas de preocupación que se habían formado alrededor de sus ojos, las manos que temblaban ligeramente a pesar de su aparente calma. «Rosario lleva 11 años trabajando para esta familia», dijo finalmente con una voz que cortaba el aire como acero templado. 11 años de servicio impecable, de lealtad inquebrantable, de dedicación absoluta. Camila intentó intervenir, pero Sebastián levantó una mano para silenciarla. «¿Y tú pretendes echarla en una tarde, sin consultar a nadie, sin ninguna razón válida?» «Pero Sebastián, amor», protestó Camila con voz melosa, aunque sus ojos destilaban veneno. «Ella me ha faltado el respeto. Una empleada no puede tratarme así. Cuando nos casemos, esta casa será mía también, y necesito tener autoridad sobre el personal. Seguramente lo entiendes». «Lo que entiendo», respondió Sebastián girándose para enfrentarla directamente, «es que estás tratando de despedir a una persona que es prácticamente parte de esta familia. Rosario cuidó de mi madre durante su enfermedad. Estuvo a mi lado cuando mi padre tuvo el accidente. Ha sido más leal a los Velázquez que muchas personas de nuestra propia sangre». Rosario sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo con todas sus fuerzas.
Nunca había escuchado a Sebastián hablar así de ella. Durante años había sido invisible, una presencia silenciosa que mantenía la casa funcionando como un reloj suizo. Escuchar aquellas palabras era como recibir un regalo inesperado en medio de la tormenta. Camila palideció visiblemente. Su máscara de dulzura comenzaba a resquebrajarse, revelando la dureza que se escondía debajo. No puedo creer que estés defendiendo a una simple sirvienta por encima de tu futura esposa, exclamó con voz temblorosa de indignación. Esto es humillante, absolutamente humillante. Simple sirvienta, repitió Sebastián con un tono que heló la sangre de todos los presentes. Es así como ves a las personas que trabajan honradamente, como seres inferiores, como objetos desechables. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosario observaba el intercambio con el corazón acelerado, consciente de que estaba presenciando algo mucho más grande que una simple discusión sobre su empleo. Estaba viendo el momento exacto en que Sebastián comenzaba a ver a Camila con otros ojos. «Creo que deberías irte, Camila», dijo Sebastián finalmente con voz fría pero controlada. «Necesito tiempo para pensar. Irme». Camila soltó una risa incrédula. «¿Me estás echando a mí, a tu prometida, por defender a esta... Ten mucho cuidado con lo que vas a decir», advirtió Sebastián dando un paso hacia ella. «Rosario merece respeto, igual que cualquier ser humano que trabaja con dignidad para ganarse la vida». Camila recogió su bolso del sofá donde lo había dejado, sus movimientos bruscos y cargados de rabia contenida. «Esto no va a quedarse así, Sebastián», amenazó mientras caminaba hacia la puerta. «Mi familia tiene influencias, contactos. No puedes humillarme de esta manera sin consecuencias». «Tu familia tiene dinero, Camila», respondió él sin inmutarse. «Pero la mía tiene algo que el dinero no puede comprar: principios. Y si crees que voy a permitir que alguien maltrate a las personas que trabajan en mi hogar, estás muy equivocada sobre el hombre con quien pensabas casarte». La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la mansión. Rosario y Sebastián quedaron solos en el salón, rodeados por el eco de lo que acababa de suceder. El candelabro seguía proyectando sus sombras doradas, indiferente al drama humano que se desarrollaba debajo. «Rosario», comenzó Sebastián girándose hacia ella con una expresión que mezclaba vergüenza y preocupación. «Lo siento mucho. No tenía idea de que Camila te trataba así. Debía haberlo notado antes». «No tiene que disculparse, don Sebastián», respondió ella bajando la mirada. «Yo solo soy una empleada. No debería haber presenciado esta discusión entre ustedes». Sebastián se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero suficiente para transmitir sinceridad. «Eres mucho más que una empleada, Rosario. Eres parte de esta casa, de esta familia, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte como Camila lo ha hecho». Rosario levantó la vista, encontrándose con los ojos de Sebastián por primera vez en años sin la barrera invisible del protocolo social. Algo había cambiado en aquel instante, algo fundamental que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos sentían con claridad. «Gracias, don Sebastián», murmuró ella, sintiendo que la voz se le quebraba. «Sus palabras significan mucho para mí». Sebastián asintió lentamente, como si estuviera procesando pensamientos que lo abrumaban. «Necesito hablar con mis padres sobre lo que ha pasado», dijo finalmente. «Pero quiero que sepas algo, Rosario. Tu lugar en esta casa está asegurado. Mientras yo tenga voz en esta familia, nadie volverá a amenazarte». Cuando Sebastián salió del salón, Rosario se dejó caer en la silla más cercana. Sus piernas ya no podían sostenerla.
Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a fluir libremente, mojando el delantal que había sido su armadura durante 11 años. Pero entre las lágrimas había algo más, una sensación extraña que no había experimentado en mucho tiempo. Era esperanza, pequeña y frágil como una llama recién encendida, pero real. Por primera vez en años, Rosario se permitió creer que quizás, solo quizás, su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. La noticia de la confrontación se extendió por la mansión como un incendio silencioso. Para la hora de la cena, todos los empleados sabían lo que había ocurrido en el salón principal. Margarita, la cocinera que llevaba más de 20 años al servicio de los Velázquez, fue la primera en buscar a Rosario en su pequeña habitación del ala de servicio. «Mija, escuché lo que pasó», dijo la mujer mayor mientras entraba sin tocar, como era su costumbre. Su rostro redondo mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Es verdad que don Sebastián defendió tu honor frente a esa víbora?» Rosario, que estaba sentada en el borde de su cama con la mirada perdida en la ventana, asintió lentamente. «Todavía no puedo creerlo, Margarita. Pensé que me iba a quedar en la calle, que 11 años de trabajo no significaban nada para nadie». Margarita se sentó junto a ella, haciendo que el viejo colchón crujiera bajo su peso. «Siempre supe que don Sebastián era diferente», comentó con una sonrisa sabia. «Desde niño era distinto a los demás ricos que vienen a esta casa. Tiene el corazón de su madre, no la frialdad de su padre». Rosario recordó entonces los primeros años de su servicio. Sebastián tenía apenas 21 años cuando ella llegó a trabajar a la mansión. Era un joven tímido, más interesado en los libros que en las fiestas de sociedad que tanto le gustaban a su padre. Con el tiempo, lo había visto transformarse en un hombre de negocios exitoso, pero siempre había conservado esa gentileza silenciosa que lo distinguía. «¿Qué crees que pasará ahora?», preguntó Rosario con voz temblorosa. «Con la señorita Camila, con el compromiso». Margarita soltó un suspiro profundo. «Esa mujer tiene garras largas, mija. No va a soltar a don Sebastián tan fácilmente. Su familia necesita la conexión con los Velázquez. Hay rumores de que los negocios de los Santander no van tan bien como aparentan». La revelación sorprendió a Rosario. Durante meses había asumido que Camila era simplemente una mujer caprichosa de la alta sociedad. Nunca se había detenido a pensar en las motivaciones más profundas detrás de aquel compromiso. Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Ambas mujeres se tensaron, temiendo que fuera Camila regresando para cumplir sus amenazas. Pero la voz que se escuchó del otro lado fue completamente diferente. «Rosario, soy Elena. ¿Puedo pasar?». La dueña de casa, la mujer que había sido como una segunda madre para Rosario durante más de una década. Margarita se levantó apresuradamente, alisando su delantal mientras abría la puerta. Doña Elena entró con su elegancia característica, aunque sus ojos mostraban una preocupación genuina que contradecía su porte aristocrático. «Déjanos solas, Margarita», pidió con amabilidad. «Y gracias por cuidar de ella». La cocinera asintió y salió cerrando la puerta tras de sí. Elena se acercó a Rosario y, para sorpresa de ésta, se sentó a su lado exactamente donde había estado Margarita momentos antes. «Sebastián me contó todo lo que pasó», comenzó Elena tomando las manos de Rosario entre las suyas. «Estoy profundamente avergonzada de que hayas tenido que soportar algo así en nuestra casa». «Doña Elena, yo no quiero causar problemas», respondió Rosario sintiendo que las lágrimas volvían a amenazar. «Si mi presencia aquí va a generar conflictos en la familia, puedo buscar otro trabajo. No quiero ser una carga». Elena apretó sus manos con fuerza. «Escúchame bien, Rosario.
Tú no eres ninguna carga. Eres una bendición para esta familia. Cuando estuve enferma hace 3 años, fuiste tú quien pasó noches enteras a mi lado. Fuiste tú quien me dio esperanzas cuando los médicos ya no las tenían. Eso no se olvida, eso no tiene precio. Rosario dejó que las lágrimas fluyeran. Años de contención emocional se desbordaban en aquel pequeño cuarto de servicio. Elena la abrazó como una madre abraza a una hija, sin importarle las diferencias de clase que supuestamente las separaban. «Hay algo que debes saber», continuó Elena cuando Rosario se calmó un poco. «Nunca estuve de acuerdo con ese compromiso. Camila Santander puede engañar a Fernando con su sonrisa falsa, pero yo siempre vi lo que se escondía detrás. Sebastián se merecía algo mejor, alguien genuino, alguien con corazón». «¿Por qué me cuenta esto, doña Elena?», preguntó Rosario confundida. Elena la miró directamente a los ojos con una intensidad que la hizo estremecer. «Porque creo que lo que pasó hoy va a cambiar muchas cosas en esta casa, Rosario, y quiero que estés preparada». Antes de que Rosario pudiera preguntar qué significaban aquellas palabras misteriosas, el sonido de gritos provenientes del piso inferior las sobresaltó a ambas. Voces masculinas elevadas en una discusión acalorada. Elena palideció reconociendo las voces. «Es Fernando», murmuró levantándose apresuradamente. «¿Y Sebastián? ¿Están peleando?». Ambas mujeres bajaron las escaleras lo más rápido que pudieron. Al llegar al vestíbulo principal, encontraron una escena que quedaría grabada en la memoria de Rosario para siempre. Fernando Velázquez, el patriarca de la familia, un hombre de 65 años con presencia imponente, estaba frente a su hijo con el rostro enrojecido de furia. «Has perdido la cabeza», gritaba Fernando. «Los Santander son socios fundamentales para el negocio. No puedes romper el compromiso por defender a una sirvienta». «No es solo por eso, padre», respondió Sebastián con una calma que contrastaba con la tormenta de su progenitor. «Es porque finalmente vi quién es realmente Camila. Y no es la mujer con quien quiero pasar el resto de mi vida». Fernando levantó la mano como si fuera a golpear a su hijo, pero se detuvo al notar la presencia de su esposa y Rosario en las escaleras. Su mirada se clavó en la empleada con un odio que la hizo retroceder instintivamente. «Tú», siseó señalándola con el dedo, «tú eres la culpable de todo esto». Rosario sintió que el mundo se detenía ante la acusación de Fernando Velázquez. El patriarca bajó las escaleras con pasos pesados, su figura imponente proyectando una sombra amenazante sobre ella. Elena intentó interponerse, pero su esposo la apartó con un gesto brusco que revelaba años de autoritarismo doméstico. «Fernando, por favor», suplicó Elena con voz temblorosa. «Rosario no tiene la culpa de nada. Fue Camila quien la atacó sin razón». «Sin razón», repitió Fernando con una risa amarga que resonó en el vestíbulo de mármol. «Claro que hay una razón. Esta mujer ha estado envenenando la mente de mi hijo durante años, haciéndose la víctima, la trabajadora abnegada, todo para seducirlo y quedarse con nuestra fortuna». «Padre, eso es ridículo», intervino Sebastián colocándose frente a Rosario como un escudo humano. «Rosario jamás ha tenido una conducta inapropiada. Es la empleada más profesional y respetuosa que hemos tenido. Tus acusaciones son infundadas y crueles». Fernando se acercó hasta quedar a centímetros de su hijo. Sus ojos inyectados en sangre revelaban una furia que iba más allá de la situación presente. Era la rabia de un hombre acostumbrado a controlar todo, enfrentándose por primera vez a la rebeldía de su heredero. «Escúchame bien, Sebastián», gruñó entre dientes. «He trabajado 40 años para construir este imperio. He hecho sacrificios que ni siquiera puedes imaginar. Y no voy a permitir que una aventura con la sirvienta destruya todo lo que he logrado. Vas a llamar a Camila, vas a disculparte
y vas a casarte con ella como estaba planeado. No, respondió Sebastián con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. No voy a casarme con una mujer que trata a los demás como basura. No voy a pasar mi vida junto a alguien cuyo único interés es el dinero y el estatus social. Fernando retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Su rostro pasó del rojo de la furia al púrpura de la indignación absoluta. Entonces prepárate para las consecuencias, amenazó con voz helada. Si no sigues adelante con este matrimonio, te desheredaré. No verás un solo centavo de la fortuna Velázquez. El silencio que siguió fue tan denso que Rosario podía escuchar los latidos de su propio corazón. Sebastián permaneció inmóvil durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Haz lo que tengas que hacer, padre», respondió con una calma que desarmó completamente a Fernando. «Pero mi decisión está tomada. Prefiero ser un hombre pobre con dignidad que un millonario sin alma». Fernando abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió de ella. Por primera vez en su vida, el gran patriarca de los Velázquez se había quedado sin argumentos. Su hijo, el heredero que había moldeado a su imagen y semejanza, estaba rechazando todo por lo que él había luchado. «Estás cometiendo el peor error de tu vida», dijo finalmente dándose la vuelta. «Y cuando te des cuenta, será demasiado tarde». El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo dejó un vacío incómodo en el vestíbulo. Elena se acercó a su hijo con lágrimas en los ojos, abrazándolo con la desesperación de una madre que ve a su familia desmoronarse. «Hiciste lo correcto, mi amor», susurró ella. «Estoy orgullosa de ti». Rosario permanecía paralizada contra la pared, incapaz de procesar todo lo que acababa de presenciar. Un hombre acababa de renunciar a su herencia multimillonaria, y aunque él había dicho que no era solo por ella, no podía evitar sentirse responsable del conflicto que había estallado en aquella familia. «Don Sebastián», habló finalmente con voz quebrada, «yo no quiero ser la causa de problemas entre usted y su padre. Si mi presencia aquí genera tantos conflictos, lo mejor será que me vaya. Puedo buscar trabajo en otra parte». Sebastián se separó del abrazo de su madre y se acercó a Rosario. Sus ojos, que hacía apenas unas horas la habían mirado con la cortesía distante del patrón hacia la empleada, ahora brillaban con algo diferente, algo que ella no se atrevía a nombrar. «Rosario», dijo él con suavidad, «esto no es tu culpa. Esta pelea entre mi padre y yo viene de mucho tiempo atrás. Él siempre ha querido controlar mi vida, mis decisiones, mi futuro. Camila era parte de ese control, una esposa conveniente para los negocios, un trofeo social, pero yo nunca la amé, nunca sentí nada real por ella». Elena observaba el intercambio con una expresión indescifrable. Había algo en la manera en que su hijo miraba a Rosario que confirmaba sospechas que había albergado durante años, sospechas que nunca se había atrevido a mencionar. «Necesitas descansar, Rosario», intervino Elena con voz maternal. «Ha sido un día muy difícil para todos. Mañana veremos cómo manejar esta situación». Rosario asintió, agradecida por la excusa para escapar de aquella tensión insoportable. Subió las escaleras hacia su habitación con piernas temblorosas, sintiendo la mirada de Sebastián clavada en su espalda. Al llegar a su cuarto, cerró la puerta y se apoyó contra ella, dejando que su cuerpo se deslizara hasta el suelo. Las últimas horas habían sido un torbellino de emociones. Había pasado de estar a punto de perder su trabajo a presenciar una ruptura familiar de proporciones épicas, y en medio de todo aquello, había visto algo en los ojos de Sebastián que la aterrorizaba tanto como la esperanzaba. Esa noche,
mientras la mansión Velázquez se sumía en un silencio tenso y lleno de rencores. Rosario permaneció despierta, mirando el techo de su pequeña habitación. No sabía qué le deparaba el futuro, pero tenía la certeza de que nada volvería a ser igual. El delicado equilibrio que había mantenido durante 11 años se había roto irremediablemente. Y lo más aterrador de todo era que una pequeña parte de ella, una parte que había mantenido oculta incluso de sí misma, se alegraba de ello. Los días que siguieron fueron como caminar sobre cristales rotos. La mansión Velázquez, que siempre había funcionado con la precisión de un reloj suizo, ahora se movía al ritmo de tensiones silenciosas y miradas cargadas de significado. Fernando se había encerrado en su estudio, negándose a dirigirle la palabra a su hijo. Elena intentaba mediar entre ambos, pero sus esfuerzos resultaban tan inútiles como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Rosario continuaba con sus labores habituales, tratando de hacerse invisible. Limpiaba, ordenaba y cocinaba junto a Margarita con una eficiencia mecánica que ocultaba el tumulto de emociones que la consumía por dentro. Cada vez que se cruzaba con Sebastián en los pasillos, sentía que el corazón se le aceleraba de una manera que la avergonzaba profundamente. Él siempre la saludaba con una sonrisa cálida, preguntándole cómo estaba, si necesitaba algo. Pequeños gestos que antes habrían pasado desapercibidos, pero que ahora adquirían un peso enorme. Era miércoles por la mañana cuando el equilibrio precario que mantenía la casa se rompió definitivamente. Rosario estaba limpiando los ventanales del salón principal cuando escuchó el motor de un automóvil lujoso deteniéndose frente a la entrada. A través del cristal vio descender a Camila Santander, pero esta vez no venía sola. La acompañaban un hombre y una mujer de edad avanzada, que Rosario reconoció inmediatamente como los padres de la prometida despechada. El timbre resonó por toda la casa con una urgencia que presagiaba problemas. Rosario se apartó de la ventana, buscando refugio en las sombras del pasillo. Desde allí pudo ver cómo Elena bajaba las escaleras con expresión preocupada para recibir a los visitantes inesperados. «Señores Santander», saludó Elena con la cortesía fría que reservaba para las situaciones incómodas. «No los esperábamos». «Obviamente no», respondió Victoria Santander, la madre de Camila, con un tono que destilaba veneno. «Pero hay asuntos urgentes que debemos discutir, asuntos que afectan el futuro de nuestras familias». Fernando apareció en lo alto de la escalera, atraído por las voces. Al ver a los Santander, su rostro se iluminó con algo parecido al alivio. «Por favor, pasen al estudio», dijo bajando apresuradamente. «Tenemos mucho de qué hablar». El grupo se dirigió hacia el estudio de Fernando, pero Camila se detuvo al pasar junto al pasillo donde Rosario se ocultaba. Sus ojos se encontraron por un instante, y la sonrisa que se dibujó en el rostro de Camila fue tan malévola que Rosario sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Disfruta tus últimos días aquí, sirvienta», susurró Camila antes de seguir a los demás. Rosario permaneció inmóvil durante varios minutos, el corazón latiéndole con tanta fuerza que temía que alguien pudiera escucharlo. Algo terrible se estaba gestando en aquel estudio. Podía sentirlo en el aire, como la electricidad que precede a una tormenta. Decidió acercarse sigilosamente. No era su costumbre espiar las conversaciones privadas de sus patrones, pero algo le decía que su destino se estaba decidiendo detrás de aquella puerta de roble. Se posicionó junto a una columna cercana, lo suficientemente lejos para no ser vista, pero lo suficientemente cerca para captar fragmentos de la discusión. La voz de Arturo Santander, el padre de Camila, fue la primera que logró distinguir. «Es muy simple, Fernando.
Nuestras empresas están entrelazadas. Si este compromiso se rompe públicamente, el escándalo afectará a ambas familias. Los socios perderán la confianza. Las acciones caerán. Precisamente lo que he intentado explicarle a mi hijo, respondió Fernando con amargura, pero está encaprichado con esa empleada. Se niega a escuchar razones. Entonces habrá que darle razones más convincentes, intervino Victoria Santander. Tengo información sobre esa tal Rosario, información que podría ser muy útil para hacerla desaparecer de sus vidas. El corazón de Rosario se detuvo. Información sobre ella. ¿Qué podrían saber los Santander que ella misma desconociera o quisiera ocultar? Su pasado era sencillo. Una infancia humilde en un pueblo pequeño, una madre soltera que trabajó toda su vida para darle una educación básica y luego años de servicio honrado en diferentes casas antes de llegar a la mansión Velázquez. ¿Qué tipo de información?, preguntó Fernando con evidente interés. La voz de Victoria bajó de volumen, obligando a Rosario a acercarse peligrosamente a la puerta. Mis contactos han investigado su pasado. Parece que nuestra querida sirvienta tiene secretos que preferiría mantener ocultos. Secretos relacionados con su familia, o más bien, con la falta de ella. Rosario sintió que las piernas le fallaban. ¿De qué estaban hablando? Su madre había muerto hace 5 años y ella era hija única. No tenía más familia, o al menos eso era lo que siempre había creído. La puerta del estudio se abrió de repente y Rosario apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de la columna. Sebastián salió con el rostro desencajado. Aparentemente había estado escuchando desde otra entrada. «Me niego a ser parte de esta farsa», gritó mientras caminaba hacia la escalera. «Y si creen que van a manipularme con mentiras sobre Rosario, están muy equivocados». «Sebastián, espera». La voz de Elena lo detuvo. «Hay algo que debes saber, algo que debí contarte hace mucho tiempo». El joven se giró hacia su madre y algo en la expresión de ella hizo que todo su enojo se transformara en preocupación. «Mamá, ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando?» Elena miró hacia el pasillo, directamente al lugar donde Rosario se escondía. «Ven aquí, Rosario», dijo con voz suave pero firme. «Es hora de que todos sepamos la verdad». Rosario sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Elena la había descubierto espiando, pero más aterrador aún era el tono de su voz. Aquellas palabras, «es hora de que todos sepamos la verdad», prometían una revelación que cambiaría todo. Con piernas temblorosas, Rosario salió de su escondite. Sus mejillas ardían de vergüenza por haber sido sorprendida, pero la expresión de Elena no mostraba enfado. Había algo diferente en sus ojos, algo parecido a la culpa mezclada con una determinación que Rosario nunca antes había visto en ella. Los Santander y Fernando habían salido del estudio, atraídos por la conmoción. Camila sonreía con satisfacción, segura de que finalmente vería a su enemiga humillada y destruida. Sebastián permanecía inmóvil a mitad de la escalera, su mirada alternando entre su madre y Rosario con creciente confusión. «Elena, ¿qué significa todo esto?», demandó Fernando con voz autoritaria. «¿Qué verdad es esa de la que hablas?». Elena respiró profundamente, como alguien que se prepara para zambullirse en aguas heladas. «Durante años he guardado un secreto», comenzó con voz que temblaba ligeramente. «Un secreto que juré llevarme a la tumba. Pero veo que los Santander han estado investigando y prefiero que la verdad salga de mi boca antes que ser tergiversada por personas con intenciones maliciosas». Victoria Santander dio un paso adelante, su rostro mostrando una mezcla de triunfo y curiosidad. «Así que admites que hay algo que ocultar sobre esa mujer», dijo señalando a Rosario con desprecio. «No sobre ella,
respondió Elena mirando directamente a su esposo. Sobre nosotros, sobre esta familia. El silencio que siguió fue tan denso que Rosario podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en el vestíbulo. Fernando palideció visiblemente, como si de pronto comprendiera hacia dónde se dirigía aquella confesión. «Elena, no te atrevas», advirtió con voz ronca. «Ya es suficiente de mentiras, Fernando», respondió ella con una firmeza que sorprendió a todos. «Hace 33 años, antes de que nos casáramos, tuviste una aventura con una mujer llamada Carmen Fuentes, una empleada doméstica que trabajaba en la casa de tus padres». Rosario sintió que el mundo giraba a su alrededor. Carmen Fuentes, ese era el nombre de su madre, la mujer que la había criado sola, trabajando día y noche para darle una vida digna, la mujer que había muerto llevándose sus secretos a la tumba. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Sebastián bajando lentamente las escaleras. Elena continuó ignorando las protestas silenciosas de su esposo. Carmen quedó embarazada. Cuando Fernando se enteró, le pagó para que desapareciera. Le dio dinero suficiente para empezar una nueva vida lejos de aquí, con la condición de que nunca revelara la identidad del padre de su hija. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rosario sin que ella pudiera detenerlas. Todo empezaba a tener sentido. Las evasivas de su madre cada vez que preguntaba por su padre, las historias inconsistentes, la tristeza que a veces veía en sus ojos cuando miraba viejas fotografías. «¿Estás diciendo que esta sirvienta es hija de Fernando?», exclamó Arturo Santander con incredulidad. «Esto es absurdo». «Es la verdad», respondió Elena con calma. «Cuando Rosario llegó a esta casa hace 11 años buscando trabajo, la reconocí inmediatamente. Tiene los ojos de Carmen y la misma marca de nacimiento que Fernando tiene en el hombro izquierdo, en el mismo lugar exacto». Todos los ojos se volvieron hacia Rosario, quien permanecía paralizada, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Fernando Velázquez, el hombre que la había tratado como una simple sirvienta durante 11 años, era su padre biológico. Sebastián, el hombre que había despertado sentimientos prohibidos en su corazón, era su medio hermano. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Sebastián con voz estrangulada. «¿Por qué permitiste que trabajara aquí como una empleada si sabías quién era realmente?». Elena bajó la mirada con vergüenza. «Al principio pensé en decirlo», confesó, «pero Fernando amenazó con destruir a su madre si alguna vez se revelaba la verdad. Carmen había firmado documentos comprometiéndose al silencio. Yo no quería causar más daño del que ya se había hecho. Pensé que al menos aquí, en esta casa, podría cuidarla de alguna manera». Rosario encontró finalmente su voz. «Usted sabía», susurró mirando a Elena. «Todo este tiempo supo quién era yo y nunca me dijo nada. Me dejó limpiar pisos, lavar ropa, ser tratada como una inferior. Y todo ese tiempo era la hija de su esposo». «Lo siento», sollozó Elena. «Cada día quería decírtelo, cada día me moría de vergüenza por cómo te tratábamos, pero tenía miedo de Fernando, miedo de destruir a mi familia». Camila, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, soltó una carcajada histérica. «Esto es perfecto», exclamó con malicia. «Resulta que la sirvienta es una bastarda de los Velázquez. Esto será el escándalo del año cuando llegue a los periódicos». Sebastián se giró hacia ella con una furia que hizo retroceder incluso a los padres de Camila. «Si dices una sola palabra de esto a alguien, te juro que destruiré a tu familia», amenazó con voz helada. «Y créeme, tengo los medios para hacerlo, pero el daño ya estaba hecho». Rosario miraba a su alrededor, viendo rostros que de pronto se habían vuelto extraños. El hombre que era su padre la observaba con terror, como si ella fuera una amenaza.
El hombre que creía amar resultaba ser su hermano, y la mujer que había considerado casi como una madre le había mentido durante 11 años. Sin decir una palabra, Rosario dio media vuelta y corrió hacia las escaleras. Necesitaba alejarse de todos ellos. Necesitaba pensar, necesitaba respirar. Detrás de ella escuchó la voz de Sebastián llamándola, pero no se detuvo. No podía detenerse. Si lo hacía, se derrumbaría completamente. La puerta de su pequeña habitación se cerró con un golpe que resonó en todo el pasillo de servicio. Rosario se dejó caer al suelo, su espalda contra la madera, mientras los sollozos sacudían su cuerpo con una violencia que nunca antes había experimentado. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su identidad, se había desmoronado en cuestión de minutos. Su madre le había mentido durante toda su vida. La mujer que le había enseñado el valor de la honestidad, que le había inculcado principios de integridad y verdad, había construido su existencia sobre una mentira fundamental. Carmen Fuentes había aceptado dinero para desaparecer, para criar sola a una hija sin padre, para mantener un secreto que ahora explotaba como una bomba en medio del vestíbulo de los Velázquez. Y Fernando, ese hombre que la había tratado con desprecio apenas disimulado durante 11 años, que la había acusado de seducir a su hijo, que había amenazado con echarla a la calle como si fuera basura, ese hombre era su padre biológico. La sangre que corría por sus venas era la misma que corría por las de él. La ironía era tan cruel que Rosario sintió deseos de reír y llorar al mismo tiempo. Pero lo que más le dolía, lo que sentía como un puñal clavado directamente en el corazón, era Sebastián. Durante años había luchado contra sentimientos que sabía inapropiados. Se había convencido de que era simplemente admiración hacia un buen hombre. Había enterrado en lo más profundo de su ser cualquier atisbo de atracción romántica, considerándolo una fantasía imposible entre una sirvienta y su patrón. Ahora descubría que aquellos sentimientos no solo eran imposibles por las diferencias de clase, sino porque él era su hermano. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Rosario, por favor, abre». Era la voz de Sebastián cargada de angustia. «Necesitamos hablar». «No hay nada que hablar», respondió ella con voz ronca por el llanto. «Por favor, déjame sola». «No puedo hacer eso», insistió él. «Lo que acaba de pasar allá abajo cambia muchas cosas, pero no cambia el hecho de que te debo una disculpa, que esta familia te debe mucho más que una disculpa». Rosario cerró los ojos, apretando los párpados con fuerza como si pudiera hacer desaparecer la realidad. «No quiero su lástima, don Sebastián. No quiero nada de esta familia». El silencio del otro lado de la puerta se prolongó por varios segundos. Luego, la voz de Sebastián llegó más suave, más íntima. «Rosario, eres mi hermana. Acabo de descubrir que tengo una hermana. Toda mi vida he sido hijo único. Toda mi vida he cargado solo con las expectativas de mi padre, y ahora descubro que no estaba solo, que había alguien más, alguien a quien nunca se le dio la oportunidad de ser parte de esta familia». Las palabras de Sebastián atravesaron las defensas de Rosario como un rayo de luz en la oscuridad. Nunca había considerado la situación desde esa perspectiva. Para ella, la revelación significaba descubrir que había sido rechazada antes de nacer. Para él, significaba descubrir que le habían robado la posibilidad de tener una hermana. Lentamente, Rosario se levantó del suelo y abrió la puerta. Sebastián estaba allí, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Por un momento se miraron en silencio, dos extraños que de pronto compartían la misma sangre, la misma historia familiar de secretos y mentiras. «Lo siento», dijo Rosario finalmente. «Siento que tu vida se haya complicado por mi culpa».
No digas eso, respondió Sebastián negando con la cabeza. Nada de esto es tu culpa. La culpa es de mi padre, que abandonó a tu madre, de mi madre, que guardó el secreto, de todos los que prefirieron la comodidad de la mentira a la incomodidad de la verdad. Sebastián dio un paso hacia adelante, dudando antes de continuar. Puedo pasar. Creo que deberíamos hablar lejos de todos ellos. Rosario asintió, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. La pequeña habitación que siempre le había parecido un refugio acogedor, ahora se sentía diminuta con la presencia de Sebastián. Él miró a su alrededor, notando quizás por primera vez las condiciones modestas en las que vivía la mujer que ahora sabía era su hermana. 11 años, murmuró él con amargura. 11 años viviste aquí, en este cuarto minúsculo, trabajando para nosotros, mientras mi padre sabía perfectamente quién eras. Él no lo sabía, respondió Rosario sentándose en el borde de la cama. Tu madre dijo que ella me reconoció, pero Fernando nunca supo que yo era la hija de Carmen. Si lo hubiera sabido, probablemente me habría echado hace mucho tiempo. Sebastián se sentó en la única silla de la habitación, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó más para sí mismo que para ella. Los Santander saben la verdad, Camila no va a quedarse callada, esto va a ser un escándalo público. Rosario lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Yo puedo irme, dijo con voz firme. Puedo desaparecer como lo hizo mi madre hace 33 años. Si me voy, el escándalo será menor. Podrán decir que era una impostora, que la historia de Elena era falsa. La gente creerá lo que quiera creer. No, respondió Sebastián con una firmeza que no admitía discusión. Ya hubo demasiadas huidas, demasiados abandonos en esta historia. No voy a permitir que te vayas. Eres mi hermana, Rosario, y por primera vez en mi vida voy a hacer lo correcto por mi familia, por mi verdadera familia. Los ojos de Rosario se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran de dolor. Eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Las horas que siguieron fueron un torbellino de confrontaciones y revelaciones. Sebastián había bajado a enfrentar a su padre mientras Rosario permanecía en su habitación, escuchando los ecos de una discusión que sacudía los cimientos de la mansión Velázquez. Los Santander se habían marchado después de que Sebastián los amenazara con exponer ciertos negocios turbios que su familia había mantenido ocultos durante años. Camila había salido furiosa, prometiendo venganza, pero sus amenazas sonaban cada vez más vacías. Cuando finalmente el silencio se apoderó de la casa, Rosario se atrevió a bajar. Encontró a Elena sentada sola en el salón principal, con una copa de vino en la mano y la mirada perdida en las llamas de la chimenea. Al escuchar los pasos de Rosario, la mujer levantó la vista con ojos enrojecidos por el llanto. «Siéntate, por favor», pidió Elena señalando el sofá frente a ella. «Hay muchas cosas que debería haberte contado hace años». Rosario dudó por un momento antes de aceptar la invitación. Se sentó rígidamente, manteniendo la distancia emocional que sentía necesaria para protegerse. Durante 11 años había confiado en esta mujer, la había admirado, la había querido casi como a una segunda madre. Ahora no sabía qué sentir. «Conocí a tu madre antes de que naciera», comenzó Elena con voz pausada. «Carmen era una mujer extraordinaria, inteligente, hermosa, llena de vida. Entendí perfectamente por qué Fernando se enamoró de ella». Rosario sintió una punzada en el corazón. «Enamoró», repitió con amargura. «Si la amaba, ¿por qué la abandonó? ¿Por qué nos abandonó?» Elena suspiró profundamente. Fernando era un cobarde. Todavía lo es. Sus padres nunca habrían aceptado que se casara con una empleada doméstica. La fortuna familiar, el apellido, las expectativas sociales, todo eso pesaba más que el amor.
Cuando Carmen le dijo que estaba embarazada, él entró en pánico y le pagó para que desapareciera, completó Rosario con voz helada. Sí, le dio dinero suficiente para empezar una nueva vida en otra ciudad. Le hizo firmar documentos donde renunciaba a cualquier reclamo sobre la herencia Velázquez y luego fingió que nunca había existido. 6 meses después, nos casamos. Rosario procesaba cada palabra, cada detalle de una historia que explicaba tantas cosas. El silencio de su madre, la tristeza que a veces veía en sus ojos, las respuestas evasivas cada vez que preguntaba por su padre. ¿Cómo supo que yo era la hija de Carmen cuando llegué aquí?, preguntó finalmente. Elena sonrió con tristeza. Tenías 21 años cuando llegaste buscando trabajo, la misma edad que tenía tu madre cuando la conocí. El parecido era asombroso, los mismos ojos oscuros, la misma forma de sonreír, la misma gracia al moverte. Pero lo que me confirmó todo fue la marca de nacimiento. Fernando tiene una en el hombro izquierdo en forma de media luna. Un día, accidentalmente, vi la tuya cuando te cambiabas el uniforme. Era idéntica, y decidió guardar silencio, dijo Rosario sin poder ocultar el reproche en su voz. Elena bajó la mirada avergonzada. Fui cobarde, igual que Fernando. Me dije a mí misma que era por tu bien, que si revelaba la verdad, solo causaría dolor, que al menos aquí podía cuidarte, asegurarme de que estuvieras bien. Pero la verdad es que tenía miedo de perder a mi esposo, miedo del escándalo, miedo de enfrentar las consecuencias de los pecados de Fernando. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de ambas mujeres. 11 años de mentiras, de secretos, de oportunidades perdidas, se condensaban en aquel momento de verdad dolorosa. Mi madre murió sin contarme nada, susurró Rosario. Murió llevándose este secreto a la tumba. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no confió en mí? Elena se levantó y se acercó a Rosario sentándose a su lado en el sofá. Porque te amaba, respondió tomando sus manos. Porque quería protegerte del dolor del rechazo. Carmen sabía que Fernando nunca te aceptaría. Prefirió que vivieras sin padre, a que vivieras sabiendo que tu padre te había rechazado. Pero igual terminé aquí, dijo Rosario con una risa amarga. De todas las casas en las que podía haber trabajado, terminé en esta. Es como si el destino se hubiera burlado de nosotras. O quizás el destino sabía lo que hacía, respondió Elena suavemente. Quizás era necesario que estuvieras aquí para que la verdad finalmente saliera a la luz. El sonido de pasos en la escalera las interrumpió. Sebastián y Fernando aparecieron juntos, aunque mantenían una distancia considerable entre ellos. El patriarca de los Velázquez lucía como un hombre derrotado. Sus hombros, siempre erguidos con arrogancia, ahora se encorvaban bajo el peso de décadas de mentiras. Rosario, comenzó Fernando con voz ronca, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te he tratado de una manera imperdonable, pero necesito que sepas que no sabía que eras tú. Si lo hubiera sabido... ¿Qué?, interrumpió Rosario poniéndose de pie. Me habría tratado diferente, me habría reconocido como su hija, o simplemente me habría echado antes para evitar esta situación. Fernando no supo qué responder. La verdad era que ni él mismo conocía la respuesta a esas preguntas. Toda su vida había tomado el camino fácil, el camino cobarde. Había huido de sus responsabilidades, había pagado para que sus problemas desaparecieran, había construido una fachada de respetabilidad sobre cimientos de mentiras. Quiero hacerte una propuesta, intervino Sebastián rompiendo el silencio tenso. Una propuesta que creo es lo mínimo que esta familia te debe después de 33 años de injusticia.
Rosario miró a Sebastián con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Las últimas horas la habían enseñado que las promesas de los Velázquez valían muy poco. Sin embargo, había algo en los ojos de su recién descubierto hermano que la invitaba a escuchar. «He hablado con los abogados de la familia», comenzó Sebastián con voz firme. «Legalmente, como hija biológica de Fernando Velázquez, tienes derecho a una parte de la herencia familiar. Los documentos que tu madre firmó hace 33 años pueden ser impugnados. Fueron firmados bajo presión, sin representación legal adecuada, y en una época donde las leyes de filiación eran diferentes». «No quiero su dinero», respondió Rosario con dignidad. «Nunca he querido nada que no me haya ganado con mi trabajo». «Lo sé», asintió Sebastián, «y eso es exactamente lo que te hace diferente a todos nosotros. Pero esto no se trata solo de dinero. Se trata de justicia, se trata de reconocimiento, se trata de que finalmente ocupes el lugar que siempre debiste tener en esta familia». Fernando dio un paso adelante, su rostro mostrando una vulnerabilidad que Rosario nunca había visto. «Sebastián tiene razón», dijo con voz quebrada. «He sido un cobarde toda mi vida. Abandoné a tu madre cuando más me necesitaba. Te negué antes de que nacieras, y cuando el destino te trajo de vuelta a esta casa, fui demasiado ciego o demasiado cobarde para reconocerte». Rosario lo escuchaba en silencio, sus emociones batallando entre el resentimiento acumulado y una pequeña parte de ella que anhelaba la aceptación paterna que nunca había tenido. «Quiero reconocerte públicamente como mi hija», continuó Fernando. «Quiero que lleves el apellido Velázquez, si así lo deseas. Quiero que tengas acceso a la educación, a las oportunidades, a todo lo que te negué durante 33 años. «¿Y los Santander?», preguntó Rosario. Camila prometió convertir esto en un escándalo público. «Los Santander tienen sus propios esqueletos en el armario», intervino Elena levantándose del sofá. «Esqueletos que nosotros conocemos muy bien. Si intentan destruirnos, caerán con nosotros. Arturo Santander es lo suficientemente inteligente para entender eso». Rosario caminó hacia la ventana, mirando los jardines de la mansión iluminados por la luz de la luna. Durante 11 años había cuidado esos jardines, había podado los rosales, había limpiado las fuentes. Nunca imaginó que algún día le ofrecerían ser dueña de todo aquello. «Necesito tiempo», dijo finalmente sin girarse. «Necesito procesar todo esto. Hace unas horas era una simple empleada doméstica. Ahora me dicen que soy heredera de una fortuna. Es demasiado». «Por supuesto», respondió Sebastián acercándose a ella. «Toma todo el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas algo, Rosario. Independientemente de lo que decidas sobre la herencia o el apellido, para mí ya eres mi hermana, y voy a protegerte como debí haberlo hecho desde el principio». Las palabras de Sebastián tocaron algo profundo en el corazón de Rosario. Durante toda su vida había estado sola. Su madre, aunque amorosa, siempre había cargado con una tristeza que creaba una barrera invisible entre ellas. Nunca había tenido hermanos, primos cercanos, una familia extendida. Y ahora, de la manera más inesperada, descubría que no estaba sola. «Hay algo más», añadió Elena acercándose a ambos. «Algo que creo deberías saber antes de tomar cualquier decisión». Rosario se giró, preparándose para otra revelación. «¿Qué más puede haber?», preguntó con cansancio. «Tu madre me escribió antes de morir», confesó Elena sacando un sobre amarillento de su bolsillo. «Me envió esta carta hace 5 años, cuando supo que estaba enferma. Me pidió que te la entregara si alguna vez la verdad salía a la luz». Las manos de Rosario temblaban mientras tomaba el sobre. Reconoció inmediatamente la letra de su madre en el remitente. Durante 5 años, Elena había guardado aquella carta
esperando un momento que quizás nunca llegaría. ¿Les importaría dejarme sola?, pidió Rosario con voz ahogada. Los tres Velázquez asintieron, retirándose en silencio del salón. Rosario se sentó en el sofá, sosteniendo el sobre como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Con dedos temblorosos lo abrió y comenzó a leer. «Mi querida Rosario», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. Significa que ya no tengo que cargar sola con este secreto que me ha pesado durante toda tu vida». Las lágrimas comenzaron a fluir mientras Rosario continuaba leyendo. Su madre le contaba todo: el romance con Fernando, el embarazo, el abandono, la decisión de aceptar el dinero no por codicia, sino porque no tenía otra opción. Una mujer sola, embarazada, sin familia que la apoyara. «El dinero de Fernando le permitió darte una vida digna», explicaba Carmen en su carta. Pero lo que más impactó a Rosario fue el final. «Nunca odié a Fernando», escribía su madre. «Lo amé profundamente, y ese amor me dio el regalo más grande de mi vida. Tú. Si alguna vez tienes la oportunidad de conocerlo, de conocer a tu familia, no dejes que el resentimiento te impida encontrar la paz. El perdón no es para ellos, mi niña. El perdón es para ti, para que puedas vivir libre del peso del pasado». Rosario dejó caer la carta sobre su regazo, sollozando con una intensidad que liberaba años de dolor acumulado. Su madre, incluso desde la tumba, le estaba mostrando el camino. Le estaba dando permiso para perdonar, para sanar, para comenzar de nuevo. Cuando finalmente las lágrimas se agotaron, Rosario sintió algo diferente en su interior, una ligereza que no había experimentado nunca. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente la había liberado. Un año había pasado desde aquella noche que cambió para siempre el destino de Rosario. El sol de primavera bañaba los jardines de la mansión Velázquez, mientras ella caminaba entre los rosales que tanto había cuidado durante más de una década. Pero ahora no llevaba su uniforme azul marino ni su delantal blanco. Vestía un elegante traje color crema que realzaba su belleza natural, una belleza que durante años había permanecido oculta bajo la invisibilidad de su condición de empleada. Los últimos 12 meses habían sido un torbellino de cambios, ajustes y sanaciones. Después de leer la carta de su madre, Rosario había tomado una decisión que sorprendió a todos. Aceptó ser reconocida como hija de Fernando Velázquez, pero rechazó cualquier compensación económica retroactiva. Lo único que pidió fue la oportunidad de estudiar, de prepararse, de convertirse en alguien por sus propios méritos y no por el apellido que ahora llevaba. Sebastián había sido su mayor apoyo durante todo el proceso. El vínculo entre ambos hermanos se había fortalecido de maneras que ninguno habría imaginado. Él la había ayudado a inscribirse en la universidad, donde Rosario estudiaba administración de empresas con una dedicación que impresionaba a sus profesores. A sus 33 años, era la estudiante más aplicada de su clase, decidida a demostrar que su valor no dependía de su origen sino de su esfuerzo. La relación con Fernando había sido más complicada. El patriarca de los Velázquez había tenido que enfrentar no solo la verdad de su pasado, sino también las consecuencias de décadas de cobardía. Su salud se había deteriorado significativamente después de la revelación, como si el peso de los secretos finalmente hubiera cobrado su factura. Rosario lo visitaba regularmente en su habitación, donde Fernando pasaba la mayor parte del tiempo recuperándose de un infarto que había sufrido 3 meses después del escándalo. «Perdóname», le había dicho Fernando durante una de esas visitas,
con lágrimas corriendo por sus mejillas marchitas. «Perdóname por todos los años que te robé». Rosario había tomado su mano con una gentileza que sorprendió incluso a ella misma. «Te perdono, padre», había respondido usando esa palabra por primera vez. «No por ti, por mí, porque el rencor es una cárcel de la que solo yo tengo la llave». Las palabras de su madre en aquella carta habían guiado sus pasos hacia la sanación. El perdón no había sido fácil ni instantáneo. Había requerido terapia, conversaciones difíciles, noches de llanto y momentos de rabia. Pero poco a poco, Rosario había logrado soltar el resentimiento que amenazaba con envenenar su nueva vida. Elena se había convertido en una aliada inesperada. La mujer que había guardado el secreto durante 11 años, ahora dedicaba sus energías a compensar aquellos años de silencio. Había sido ella quien había convencido a la alta sociedad de aceptar a Rosario, usando su influencia para suavizar el escándalo que los Santander habían intentado desatar, porque Camila había cumplido sus amenazas, al menos parcialmente. La noticia de la hija secreta de Fernando Velázquez había aparecido en las páginas de sociales de varios periódicos, pero el tiro le había salido por la culata. En lugar de destruir a los Velázquez, el escándalo había revelado los turbios negocios de la familia Santander. Arturo Santander enfrentaba ahora una investigación por fraude fiscal, y Camila había tenido que huir a Europa para escapar de la vergüenza pública. El sonido de pasos sobre la grava del jardín sacó a Rosario de sus pensamientos. Sebastián se acercaba con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Estás lista?», preguntó ofreciéndole el brazo. «Los invitados están llegando». Hoy era un día especial. La familia Velázquez celebraba oficialmente la incorporación de Rosario al consejo directivo de las empresas familiares, no como un regalo ni como una compensación, sino como reconocimiento a su extraordinario desempeño académico y a las ideas innovadoras que había aportado durante sus prácticas en la compañía. Rosario tomó el brazo de su hermano y caminaron juntos hacia la mansión. En el salón principal, el mismo donde un año atrás Camila había intentado humillarla, ahora se reunían empresarios, socios y amigos para celebrar su logro. Margarita, que seguía siendo la cocinera de la casa, la abrazó con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que eras especial, mija», susurró la anciana. Elena pronunció un discurso emotivo, reconociendo públicamente sus errores y celebrando la mujer extraordinaria que Rosario había demostrado ser. Fernando, desde su silla de ruedas, aplaudió con manos débiles pero ojos brillantes de orgullo. Cuando llegó el turno de Rosario de hablar, el silencio en el salón fue absoluto. «Hace un año», comenzó con voz firme, «estaba en este mismo lugar limpiando los ventanales. Era invisible, era nadie, o al menos eso creía». Hizo una pausa mirando los rostros de quienes ahora la reconocían como una igual. «Pero aprendí algo importante durante este año. Nunca fui invisible, nunca fui nadie. Mi valor no dependía del uniforme que llevaba ni del apellido que me faltaba. Mi valor siempre estuvo dentro de mí, solo necesitaba el coraje de verlo». Las lágrimas brillaban en muchos ojos mientras Rosario continuaba. «Hoy no celebro convertirme en una Velázquez. Celebro haberme convertido finalmente en quien siempre debí ser. Una mujer libre, una mujer completa, una mujer en paz con su pasado y esperanzada por su futuro». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Sebastián la abrazó con fuerza mientras Elena lloraba de emoción. Incluso Fernando, desde su silla, murmuraba palabras de orgullo que nadie excepto Rosario pudo escuchar. Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban, Rosario salió al jardín una vez más.
La luna llena iluminaba los rosales que tanto amaba. Levantó la vista al cielo, pensando en su madre. «Lo logré, mamá», susurró al viento. «Encontré mi lugar, encontré mi paz, encontré mi familia». Y en algún lugar, entre las estrellas, Rosario supo que Carmen Fuentes finalmente sonreía. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.